Hola, soy Juan Carlos Briñardelo. Soy productor y exportador de mesa, me dedico a la viticultura netamente, y en la charla del día de hoy voy a hablarles acerca de los requerimientos hídricos de la vid, irrigación versus fenología. Es importante entender la relación que hay entre los estados fenológicos y la demanda de agua para así poder determinar cuánto y cuándo irrigar. Los momentos más críticos son los momentos de mayor división celular, sean estos de desarrollo vegetativo o reproductivo. El desarrollo vegetativo es más sensible al déficit de agua que el desarrollo reproductivo. Sin embargo, nosotros como productores de uva de mesa, a diferencia de la vid para vinificación, queremos vender la uva del mayor calibre posible y en ese sentido queremos evitar cualquier condición de estrés que afecte el desarrollo reproductivo. En el siguiente cuadro lo que muestro son 4 diferentes ciclos fenológicos o estadios fenológicos. El primero va de brotación a floración, el segundo va de floración a envero o pinta, el tercero va de envero a cosecha y el cuarto es el ciclo de post cosecha. A continuación de esto hay unas flechas en diferentes colores e indico que si hubiese falta qué tan crítico es que falte agua en estos respectivos estadios fenológicos. Y se muestra entre brotación y floración con un periodo crítico, entre floración y envero un periodo muy crítico, entre envero y cosecha es un periodo menos crítico y el periodo de post cosecha incluso sin ningún problema puede vivir a déficit. ¿A qué se debe esto? Y debe entenderse con lo que dije anteriormente con los procesos de división celular. Si le falta agua a las plantas entre el periodo de brotación y floración, esto es muy crítico porque afecta el proceso de división celular del desarrollo vegetativo. En la medida que tengamos una canopia más chica, vamos a tener menor producción de fruta. Por otro lado, si falta agua entre el periodo entre floración y envero, esto es muy crítico porque el que afecte la canopia es crítico, pero de alguna manera produce un efecto indirecto y finalmente la canopia eventualmente después de floración puede seguir creciendo y de alguna manera podría haber un efecto compensatorio si logramos que la canopia crezca y de alguna manera parcialmente probablemente podría superar un estrés que haya pasado en la etapa inicial. Sin embargo, si las plantas de vid y en general los frutales pasan por una situación de estrés entre el periodo de floración y cuaja y lo inmediatamente siguiente a cuaja, es muy crítico porque eso va a afectar directamente el proceso de división celular de la fruta. Y si, aunque uno le dé agua más tarde, más adelante, el proceso de división celular tiene un momento. Y las células, hay un momento en el cual básicamente se dividen y otro momento en el cual después se expanden. Si le falta agua durante el proceso de división celular, con lo que vamos a acabar es con una fruta que tiene menos células. Aun cuando le demos agua posteriormente y esas células se expandan, si hay menos células, el fruto va a ser más pequeño. Cuanto más células hayan, cuando se expandan, el fruto va a ser más grande. Entonces, como tal, debe entenderse que si le falta agua a la vid particularmente y a los frutales en términos generales, entre el proceso de floración y las etapas iniciales del desarrollo de los frutos, esto debe entenderse como algo muy crítico y que va a afectar directamente la productividad. Ahora, el periodo entre envero y cosecha es menos crítico, a diferencia de lo que mucha gente tiende a pensar, es menos crítico que le falte agua a la vid después del envero que antes del envero. Porque después del envero, lo único que las células tienen que hacer es expandirse. Ya no hay un proceso de división celular. Y la cantidad de agua que necesitan las bayas para poder expandirse es mínimo. Entonces, no es que no pueda afectarse y no es que no sea crítico que le falte agua entre el periodo de envero y cosecha, pero ciertamente es mucho menos grave y podemos incluso hasta regar a déficit hasta un cierto punto, y lo vamos a hablar más adelante en ese periodo. Es mucho menos grave que le falte agua a las parras, a la vid en ese periodo que en el periodo previo entre floración y envero. Y después de post cosecha ciertamente no es necesario irrigar a plena evapotranspiración. Perfectamente uno puede regar a déficit e incluso a déficit bastante pronunciados y la vid no se ve afectada por esto. Ahora, yo he explicado a lo largo de esta charla que el coeficiente de riego es la relación entre la evapotranspiración del cultivo de referencia y la evapotranspiración de mi cultivo.
Esa explicación creo yo que es relativamente fácil de entender. Pero si yo no sé la evapotranspiración de mi cultivo, ¿cómo podría yo saber cuál es esa relación y cuál sería el coeficiente de riego? Entonces, un productor con mucha facilidad puede lograr uno de los dos elementos de la fórmula. Entonces, la fórmula es para yo determinar cuánta agua requiere mi cultivo, la ETC de mi cultivo, yo multiplico el ETO por el KC. El ETO me lo da la estación meteorológica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y de dónde saco el KC? Entonces, el KC no es algo que los productores podamos determinar nosotros in situ. El KC, los coeficientes de riego por cultivos y por estadios fenológicos han sido estudiados y determinados en centros de investigación alrededor del mundo, universidades de diferentes tipos. En el caso de la vid, probablemente los trabajos hechos por Larry Williams en la Universidad de California, Davis, sean, digamos, los más completos. Y básicamente, como voy a explicar más adelante, los coeficientes se determinan a partir de un lisímetro, que lo veremos en unos momentos. Entonces, básicamente, uno lo que tiene que hacer es ir a referencias bibliográficas, buscar en libros, en publicaciones, en la web, cuáles son los coeficientes de riego para su cultivo según estados fenológicos. Uno debe iniciar el riego de la vid suponiendo que el suelo está a capacidad de campo cuando los brotes tienen alrededor de 10 o 15 centímetros. Esto ciertamente es una especie de regla general, puesto que es relativo a la cantidad de agua que puede almacenar su suelo. Si su suelo almacena una pequeña cantidad de agua, ciertamente usted va a tener que empezar a regar muy temprano. Pero si su suelo puede almacenar una gran cantidad de agua, como hemos dicho en otras charlas, sea por la naturaleza de la textura del suelo, por la cantidad de arcilla y limo que tiene, o por la profundidad del suelo y del sistema radicular, entonces usted podrá empezar a regar más tarde. Usted debe de empezar a regar en principio, si lo hacemos en función a un análisis de la capacidad de retención de agua del suelo, cuando se haya consumido alrededor del 30% del agua disponible. Entonces, el decir empezar a regar cuando los brotes tienen 10 a 15 centímetros es solamente una generalización. Pero si así lo hiciera, lo más probable es que el coeficiente de riego en ese momento sería de alrededor de 0.25. Para el periodo entre brotes de 15 centímetros y floración, el coeficiente va a aumentar gradualmente de 0.25 a probablemente 0.60 o 0.70. Entre floración y cuajado, ese coeficiente de riego va a seguir aumentando porque la vid continúa creciendo de 0.60 a 0.70. Y de cuaja a cierre de la canopia, el coeficiente de riego seguiría aumentando hasta probablemente 0.7, y después esto podría, dependiendo de la naturaleza de la vid y qué tan vigoroso sea, el coeficiente de riego podría llegar a 1 o 1.1, probablemente como máximo 1.2. Estos coeficientes de riego que estoy dando tienen un carácter simplemente muy referencial, porque el coeficiente de riego, como lo vamos a ver más adelante, también se puede determinar a partir de la medición del tamaño de la canopia. Entonces, esto quiere decir que si yo digo que entre brotes de 15 centímetros y floración, el coeficiente podría llegar a 0.7, pero ese 0.7 es relativo a un tamaño de la canopia. Si usted plantó una mayor densidad, o las plantas son muy vigorosas, o por condiciones de clima las plantas crecen muy rápido, entonces de repente usted llega a floración con una canopia mucho más grande, y en ese caso probablemente tendría que irrigar con un coeficiente mayor. De repente usted llega a floración con un coeficiente de 0.8, 0.85. Entonces, el coeficiente está directamente vinculado al tamaño de la canopia. Y más rápido va a crecer el coeficiente en la medida que más rápido crezca la canopia. Debido a lo que acabo de explicar, la determinación del coeficiente no es universal. Expliqué esto al inicio de esta charla cuando hablé acerca de las desventajas del método en función al clima. Dije que una de las ventajas es que los coeficientes de riego no son universales. Van a variar de una condición a otra, y eso va a hacer también que cuando revisamos la literatura podemos ver de que hay cierta variación. En ese sentido, tomé el trabajo de consultar con 3 diferentes expertos o extraer de publicaciones de ellos
colgadas en la web, los coeficientes de riego que usan para sus determinados cultivos. En ese sentido, podemos ver que en el Valle de San Joaquín tenemos 3 ejemplos: el Valle de San Joaquín en California, el Orange River Valley en Sudáfrica y el Valle Central de Chile. Como podemos ver, son 3 lugares completamente distintos, distintos hemisferios, distintos continentes, y los ciclos fenológicos, los momentos de brotación y cosecha se dan en diferentes momentos. Entonces, lo que he buscado acá es mostrar qué cosa es lo que, de acuerdo a estos expertos, en sus zonas utilizan para la producción de uva de mesa. Como podemos ver, he tratado de transversalmente equipararlos por estadios fenológicos. Entonces ahí dice brotación, dice flor, dice envero y dice cosecha. Entonces podemos ver que en diferentes países, diferentes productores, diferentes consultores, científicos, usan ligeramente diferentes coeficientes de riego, pero finalmente, si bien hay ciertas diferencias, podemos ver que finalmente no son tan distintos. Las mayores diferencias se dan al inicio de la campaña. Podemos ver que en el Valle de San Joaquín empiezan regando con coeficientes más chicos, y en Chile recomiendan empezar a regar con coeficientes un poco más altos. Quizás tenga que ver con la naturaleza del suelo y la capacidad de retención de agua del suelo. Y en la medida que progresa la estación y van avanzando los ciclos fenológicos, podemos ver que las recomendaciones empiezan a hacerse muy parecidas, y básicamente las variaciones acaban siendo solamente del orden del 5 o el 10%. Ahora, la pregunta es ¿cómo se calcula el KC o coeficiente de riego? Nuevamente regresamos a la fórmula de Penman-Monteith, en la cual se dice que ETC, la evapotranspiración de mi cultivo, es igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia multiplicado por un coeficiente de riego. Si despejamos coeficiente de riego, la otra forma de entenderlo es que el coeficiente de riego es la relación entre mi cultivo y el cultivo de referencia. La ETO nos la da una estación meteorológica a través de una serie de cálculos y la aplicación de la fórmula de Penman-Monteith. Pero ¿cómo se determina la ETC para cada cultivo? Y en nuestro caso para la uva de mesa. Por supuesto, si yo sé la ETC y yo sé la ETO, puedo calcular el KC. Pero si no sé la ETC y no sé el KC, ¿cómo se determina el KC? ¿Cómo es que hemos dicho que uno va a la literatura, revisa en la web, chequea en la FAO, y ellos les dan los coeficientes de riego que ustedes deben utilizar? Pero entonces la pregunta, ¿cómo es que ellos los desarrollaron en un primer lugar? ¿Cómo es que ellos determinaron la ETC del cultivo para, dividiendo entre uno y entre otro, poder determinar el KC? La respuesta de eso es a través de un lisímetro. Un lisímetro, como podemos ver en el diagrama, no es nada más que una balanza chica o grande, o en algunos casos muy grande, sobre la cual se pone una maceta de un tamaño proporcional a la balanza. En una balanza pequeña se pone una maceta pequeña, y si es una balanza muy grande se pone una maceta muy grande. Y en esta maceta se planta el cultivo que uno está estudiando, y esto se coloca en un ambiente completamente rodeado por el mismo cultivo. Entonces, si uno quiere determinar cuál es el consumo de agua del trigo, uno va a plantar trigo en una maceta, y esta maceta va a estar sobre una balanza, y para que las condiciones sean exactamente iguales, la balanza va a estar bajo tierra para que el cultivo que estamos plantando, en este caso el trigo, crezca a la misma altura y no tenga ninguna diferencia respecto a sus pares que están alrededor. La balanza se coloca bajo tierra. Si queremos hacer, como vemos en el siguiente ejemplo, que eso se hizo en California, queremos determinar cuál es el requerimiento de la vid o árboles frutales, entonces la maceta tiene que ser muy grande. Y como pueden ver en la fotografía, en ese gigantesco cajón se plantaron 2 plantas de vid, o en su defecto se plantaron 2 duraznos melocotoneros, y esta maceta se hace una gran excavación y se coloca por encima de una balanza de alta precisión y sumamente sensible. Ahora, ¿cuál es el sentido de poner una maceta sobre una balanza que se encuentra bajo tierra?
El principio es el siguiente. Si nosotros tenemos una maceta sobre una balanza y la planta consume agua, al consumir agua, ¿qué es lo que pasa? Pierde agua. Y al perder agua, pierde peso. Y la balanza registra esa pérdida de peso. Entonces, es así como usted determina cuál es el requerimiento de agua de un cultivo. Pone el cultivo en una maceta sobre una balanza, y cada 24 horas o cada hora o cada minuto o cuando usted le plazca, va y se fija en la variación del peso. En la medida que pierde peso es porque ha consumido agua. Y de ahí lo que hace usted es repone el agua y nuevamente regresa el peso, vamos a decir a cero, ¿okay? Y en la medida que consume, vamos a decir que pasa a negativo. Entonces, si perdió 100 gramos, eso quiere decir que perdió 100 centímetros cúbicos. Y usted nuevamente repone y regresa el suelo a capacidad de campo porque quiere mantener esa maceta en una condición de capacidad de campo sin ningún tipo de estrés. Eso es un lisímetro. Y a través de un lisímetro es como calculan in situ, de forma directa, la evapotranspiración del cultivo. Entonces, ya sé la evapotranspiración de mi cultivo, sea uva de mesa, sean limones, sean papas, o sea trigo, o sea lo que sea, para ese estadio fenológico. Entonces yo sé que cuando la plantación estaba en floración, consumía tanto. Y después, por otro lado, tengo la evapotranspiración de referencia, o sea, porque tengo en otro lisímetro tengo una plantación de gras, o porque tengo una estación meteorológica que ya se ha validado que una estación meteorológica con la fórmula de Penman-Monteith va a poder decirme lo mismo que me daría un lisímetro plantado con gras. Entonces divido uno entre otro y con eso calculo el coeficiente de riego. Entonces de esa manera puedo saber cuál sería el coeficiente de riego de la vid para la brotación, 10 días después, para la floración, para la cuaja, para el envero y para la cosecha. Entonces de esa manera es que Larry Williams publicaba y decía, estos son los coeficientes de riego para la vid. Y es así como se determinan los coeficientes de riego. Como podemos ver en el siguiente cuadro, el coeficiente de riego es directamente proporcional al área foliar expuesta a la luz del sol. Hay una relación directa. Cuanto más hojas hay expuestas a la luz del sol, mayor es el coeficiente de riego. Eso es algo que ya hemos mencionado varias veces. Este es otro cuadro que viene de Gabriel Sellés, de Chile, el cual básicamente muestra lo mismo. Hay una relación directa entre el coeficiente de riego y la canopia expuesta a la luz del sol. En ese sentido, si hay una relación directa entre la canopia expuesta a la luz del sol y el coeficiente de riego, también podríamos calcular el coeficiente de riego midiendo esta canopia. Puesto que, como no existe nada perfecto en este mundo, la determinación de coeficientes a través del lisímetro tiene la limitación que, si yo les digo que en el lisímetro que había en la estación de Kearney o que hay en la estación de Kearney para la vid registra un coeficiente de 0.7 en el momento de la floración, eso es absolutamente válido, pero el problema que tiene es que solamente puede ser transferido de forma exacta a otra plantación que tuviese un área foliar del mismo tamaño. ¿Qué pasa si usted tiene otra viña que en floración la canopia es más pequeña? ¿O qué pasa si usted tiene otra viña que en floración la canopia es más grande? Y la canopia ¿por qué podría ser más grande o por qué podría ser más pequeña? Bueno, es muy sencillo, pues usted podría tener otra variedad que fuese mucho más vigorosa. Podría estar plantada en un patrón que le induce mucho más vigor y las plantas crecen mucho más rápido. Entonces, cuando llegan a floración, en vez de cubrir el, digamos, 50% del área, de repente su plantación está cubriendo el 65%. Entonces, el coeficiente de riego que desarrolló inicialmente Williams para su lisímetro no sería perfectamente transferible para su situación. Otro caso, ¿qué pasa si su plantación está plantada a una densidad mucho más alta? Al tener una densidad mucho más alta, al inicio de la temporada, no al final, pero al inicio de la temporada, el consumo de agua va a ser mayor, puesto que hay más plantas, más juntas. Entonces, aun cuando las plantas fuesen del mismo tamaño, si usted tiene más plantas por hectárea, entonces tiene una mayor cobertura, una mayor área.
Entonces, en una plantación de mayor densidad, al inicio de la campaña, el consumo va a ser mayor. ¿Por qué digo y enfatizo al inicio? Porque una vez que la canopia se cierre, 100% es 100% para todos, indistinto de cuántos troncos van a haber por debajo. Entonces, consciente de esto, lo que Williams hizo es determinó un método por el cual poder medir el área foliar expuesta a la luz del sol. El pretender medir el área foliar de una planta es algo que para efectos productivos, desde un punto de vista productor, no tiene ningún sentido. Uno tendría que defoliar una planta y medir hoja por hoja. Entonces eso, digamos, es válido y investigadores lo hacen, es un método destructivo, pero un productor no lo puede hacer. Y en segundo lugar, que lo que cuenta es el área foliar expuesta a la luz del sol, no cuenta el área foliar total. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para determinar de todas las hojas cuántas estaban expuestas a la luz del sol? Entonces, lo que Larry Williams determinó es que la forma de determinar el área foliar expuesta a la luz del sol es que esa área foliar es equivalente a la proyección de la sombra al mediodía. Entonces, si la sombra cubre el 50% del área, eso quiere decir que hay un 50% de la canopia, ¿okay?, que está siendo expuesta a la luz del sol. Entonces, Williams lo que encontró es que hay una relación directa entre el área sombreada, la canopia expuesta a la luz del sol y el coeficiente de riego. Y en ese sentido desarrolló el coeficiente que tenemos a continuación, en el cual uno puede determinar in situ el coeficiente de riego multiplicando el área sombreada por el factor de 0.017. Ahora, adicionalmente a eso, lo otro que Williams encontró es que la vid, y no es algo exclusivo para la vid, existen algunas otras plantas que pueden ser regadas a déficit sin que el fruto o el producto que cosechamos se vea afectado. Hemos hablado que el desarrollo de la biomasa es directamente proporcional al consumo de agua. Entonces, de ahí sería razonable asumir que si yo le reduzco el agua, yo voy a reducir la biomasa, y si reduzco la biomasa, entonces produzco menos. Sin embargo, la naturaleza ha permitido que las plantas, de alguna manera, que no sabría yo explicar, aloquen sus recursos de forma prioritaria a asegurar la supervivencia de la especie. Y en ese sentido, en una situación de déficit de agua y de una menor fotosíntesis y menor desarrollo y menor producción de biomasa, las plantas, para asegurar la supervivencia de la especie, aseguran y priorizan la entrega de carbono a la fruta. Y la fruta, en un determinado rango, que puede incluso llegar a situaciones hasta de 40% de déficit, la fruta no se ve afectada. Esto es lo que se llama poder regar a déficit. Regar a déficit quiere decir que vamos a regar por debajo de la evapotranspiración. La canopia se va a ver afectada, pero la producción no se va a ver afectada. Esto ha sido descubierto para la vid hace muchos años para atrás, y después progresivamente se ha descubierto que esto se da en algunos otros cultivos. Ciertamente no se da en todos los cultivos, sí se produce, quiero enfatizar, una reducción de la biomasa, pero dentro de un determinado rango esa reducción no afecta a la fruta. En ese sentido, en el caso de la vid, se encontró que es posible regar entre 20 y 40% de déficit. Para el caso de la uva de mesa, como un margen de seguridad, mi recomendación es no pasarse de 20%. En ese sentido, para poder determinar el coeficiente, ajustando el agua y no tener que darle a las plantas más agua de lo estrictamente necesario, la fórmula se multiplicaría por 0.8, porque el regar la vid a 100% de la evapotranspiración o regar la vid al 80%, lo que la investigación y las publicaciones y los trabajos hechos por Williams y posteriormente por Seyes y posiblemente por otros alrededor del mundo han demostrado es que no genera ninguna diferencia. Entonces, ¿para qué desperdiciar agua si no es estrictamente necesario? De acuerdo a diversos especialistas con los que he consultado, la mayoría tiende a coincidir en que una canopia ideal es una canopia que tiene una sombra que cubre entre el 70 y el 80% del área. En ese sentido, muestro esta fotografía
para que ustedes tengan una idea de qué cosa es una canopia que estaría entre 70 y 80%. En esta se hizo una medición a través de un programa que permite medir el área sombreada, y esta canopia tiene exactamente 76.6% de área sombreada. Entonces, para poder determinar el coeficiente de riego in situ específico para esta canopia, indistintamente del estado fenológico en el que se encuentra, si sabemos que tiene 76.6, se multiplica por el factor de 0.017, y si tomamos en consideración de que podemos regar al 80%, o sea, con un déficit del 20%, sin que eso genere ningún tipo de consecuencias negativas, el coeficiente de riego para esa viña, en ese momento, en ese estadio fenológico, para esa canopia, sería de 1.04. La siguiente lámina, de lo que vamos a hablar es acerca del desarrollo de las bayas. Una típica uva con semilla presenta un crecimiento que, si se grafica, tiene una forma de doble sigmoide. Y en ese sentido, estos cambios en el crecimiento hacen que se clasifique el crecimiento en 3 etapas. Llámese etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 se da desde el momento de la cuaja y eso no es algo absoluto porque puede cambiar de una variedad a otra y puede cambiar de una zona a otra, pero la etapa 1 se da de cuaja hasta más o menos 2 semanas antes de que las bayas empiecen a ablandar, y en muchos casos el ablandamiento tiende a coincidir más o menos con el cambio de color de la fruta, asumiendo que sean variedades de color. Normalmente en ese lapso de 2 semanas previo al ablandamiento, particularmente en uvas con semilla, más no tan así en variedades sin semilla, se tiende a producir un estancamiento del crecimiento. Las bayas aún son duras y se detiene el crecimiento, en algunas de forma muy pronunciada, en otras de forma menos pronunciada. Ese periodo de más o menos 2 semanas se entiende como la etapa número 2. En algunas variedades puede ser un poco más largo, otras más corto, en otras nunca se produce ese estancamiento, como he dicho, particularmente en ciertas variedades sin semilla. Y después de eso, cuando empiezan a crecer nuevamente, más o menos coincide con el momento en que las bayas empiezan a ablandarse, empiezan a cambiar de color y nuevamente empiezan a crecer hasta que llegan a alrededor de 16 Brix, que en el caso de la uva de mesa, al menos muchas variedades, normalmente una vez que llegan a 15, 16 Brix, normalmente ya no crecen más. Y ahí termina el ciclo de crecimiento. Cuando hablamos de irrigación y fenología, en términos del crecimiento y desarrollo de las bayas de la vid, debo de mencionar que el estadio 1, entre cuaja y embero, es el más sensible a la falta de agua. Y eso ya lo mencioné anteriormente, y se debe a que es un proceso de división celular, el cual es muy sensible a la falta de agua. Si falta de agua, eso afecta, se reduce la división celular, y en la medida que hayan menos células, eventualmente ese fruto va a ser más pequeño. Más pequeño va a querer decir que vamos a producir menos. Muchos productores de uva para vino van a querer inducir un estrés en ese momento para tener bayas más pequeñas que le puede dar una mejor calidad de vino, pero ciertamente los productores de uva de mesa no queremos eso, y lo que queremos son las bayas lo más grandes posibles, y queremos evitar cualquier tipo de estrés más allá de un 20% de déficit. Como que ya he mencionado anteriormente, no generaría ningún efecto en términos de división celular. Más allá de eso, sí puede empezar a generar efectos. La falta de agua durante este periodo, como lo he dicho, afecta a la división celular. En el estadio 3, entre embero y la cosecha, es el menos sensible. Sin embargo, el peso de las bayas aumenta de forma lineal con el incremento en riego hasta un 80% de la ETC. Una vez más, podemos continuar regando a 20% de déficit, y durante el periodo de la etapa 3, en el cual simplemente ya no hay proceso de división celular, simplemente es un proceso de expansión de las células, y este periodo se entiende que es menos crítico que le falte agua que en el primer periodo. En el primer periodo, entre cuaja y antes del inicio del embero, es mucho más delicado que le falte agua a las plantas que del embero a la cosecha. No se puede compensar el déficit de agua del estadio 1 con más agua en el estadio 3. Esto es algo muy importante, ¿no? En términos de desarrollo de las bayas y el efecto
que el estrés por falta de agua puede producir, no hay un efecto compensatorio. Si usted estresó en demasía las plantas en el estadio 1, dándole más agua en el estadio 2 o 3, no va a hacer ninguna diferencia. Ya pasó el momento de división celular y esas células simplemente van a expandirse, pero no van a haber más células. Y si hay menos células, la fruta va a ser más pequeña. En este gráfico lo que mostramos es la línea de crecimiento de una variedad sin semilla. Este es un trabajo hecho por Javi van den Merwe en Sudáfrica y podemos ver que el crecimiento, me parece que esto fue hecho en Flames, no presenta un estancamiento. O sea, aquí no hay un crecimiento en un parámetro de doble sigmoide, sino simplemente es prácticamente lineal, como lo mencioné anteriormente. Y esto lo he visto en unas otras variedades, ciertas variedades sin semilla. No puedo decir que todas, pero ciertas variedades sin semilla ciertamente no detienen el crecimiento en la etapa previa al envero. El anillado, voy a hacer una mención respecto al anillado, que es que durante el anillado de la vid se produce un cierre parcial de las estomas, como tal se reduce la falta de agua. Estudios realizados por Larry Williams de la Universidad de California Davis muestran que el coeficiente se mantiene constante aun cuando la canopia pueda seguir creciendo durante un periodo de 4 semanas que tarda en cicatrizar el anillado. Una vez que cierra el anillado, el coeficiente se recupera rápidamente a valores iguales a los de plantas no anilladas. Entonces, si está usted en una situación de déficit de agua, es importante entender que si es que uno anilla las plantas, y esto no es una sugerencia a anillarlas para que consuman menos, pero el anillado es una práctica común en muchas partes del mundo que producen uva de mesa para mejorar la calidad de la uva, y mientras uno anilla, se produce este cierre parcial de las estomas y como tal el consumo de agua no aumenta significativamente, a pesar de que la canopia pudiese continuar creciendo. Por otro lado, valga la verdad, es que las canopias cuando se hace el anillado ya están bastante grandes y tampoco es que crecen mucho más de ahí en adelante. Aquí tenemos una fotografía de lo que consiste el anillado. Se hace con unos cuchillos especiales que permiten eliminar el floema hasta el punto del cambio vascular, y eso produce una interrupción del movimiento de los fotosintatos hacia la parte inferior del tronco y las raíces, y se concentran del punto del anillado hacia arriba, y esto hace que la parte superior crezca un poco más y junto con eso también crezca un poco más las bayas. Ahí tenemos una fotografía del anillado ya cicatrizado 4 semanas después. Aquí podemos ver un gráfico de una publicación de Williams en la cual muestra cómo es que el coeficiente se estanca durante 4 semanas, durante el proceso en el cual el anillado está cerrado. Entonces había venido creciendo de forma prácticamente lineal y se anilla, se estanca y después nuevamente se recupera. En esta lámina, extraída de una publicación de Larry Williams, lo que se busca mostrar es los estudios que demuestran que déficits en agua en el orden del 20 y en algunos casos hasta más de 20%, lo cual querría decir irrigar al 80% de la evapotranspiración o menos, no tiene un efecto sobre el crecimiento de las bayas. En el eje X, la parte inferior, están distintos regímenes de riego sin agua al 20%, al 40%, 60%, 80%, al 100% de la evapotranspiración y más que eso. Y como podemos ver, entre 60 y 80% las bayas, salvo uno que otro año muy excepcional, prácticamente solamente en el año 90, pero después en el año 91, 92 y 93, las bayas fueron del mismo tamaño e incluso hasta más grandes que cuando se regaba a 100% de evapotranspiración.